Buenas, ¿qué tal estamos? Aquí estamos otra vez de nuevo haciendo un mini tutorial. En este caso vamos a hacer un script muy sencillito, aunque aparentemente no nos dé la sensación, que lo que va a hacer es, le vamos a pasar como parámetro de cabecera un número entero, ¿vale? Y un número entero y positivo, y lo que vamos a hacer es convertirlo a binario. Bueno, antes de hacer el script, vamos a ver un poco cómo es el sistema de pasar a binario. Vamos a repasarlo. Supongamos que tenemos un número, por ejemplo, el 23. ¿Vale? Lo que hacemos es que nosotros vamos a dividir el 23, perdón, lo vamos a dividir entre 2 y esto nos va a dar 12 y nos va a sobrar una. 23 entre 2 es 12, perdón, 12 no. Ando yo fino con las matemáticas. El 23 entre 2 me va a dar 11 y me va a sobrar 1. Con lo cual, como los vamos a pasando a binario, lo que hacemos es poner ese 1 en ese lado, ¿vale? O el 1. De momento, hacemos eso. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues lo siguiente que tendríamos que hacer es coger ese número 11 y volverlo a dividir entre 2. Eso nos daría 5. Perdón, 5. Y volvería, 2 por 5, 10, volvería a sobrarnos 1. Con lo cual, yo lo que haría es este 1, al 1 que tengo, le añado en esta parte otro 1, ¿vale? En el bit más significativo, es decir, el bit que he añadido es este, no este. Este es este bit, el resto que acabo de calcular. Bueno, pues como el cociente es 5, lo que hacemos es volvemos a poner el 5, lo volvemos a dividir entre 2. Y esto nos va a dar 2 y nos vuelve a sobrar 1. Bueno, pues ese 1 es, si tenemos ya el 11, el 1 lo pondríamos aquí. Y ese sería el tercer 1 que hemos generado. De forma que, y bueno, para que lo veamos un poco mejor, a ver si consigo cuadrarlo, lo que vamos a hacer es añadir siempre a la parte izquierda del número. Es decir, lo que añadimos siempre el bit, cada vez es un bit más significativo. ¿Cuánto me ha salido de cociente? Un 2. Bueno, pues el 2 todavía es posible que podamos dividirlo. Pues lo que hacemos es dividir 2 entre 2. El cociente de dividir 2 entre 2 me va a dar 1 y el resto me va a dar 0. Por tanto, aquí lo que hago es añadir el 0 a mi número en la parte más significativa y por último el cociente que me ha dado 1, que no es divisible, ya no es divisible entre 2, pues lo que hacemos es ese cociente, o sea, ese cociente que me sobró, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Lo veis? Y lo que vamos a ir haciendo en cada vuelta es añadimos este cociente, perdón, este resto, después añadimos este resto, este resto, este resto, hasta que nos quede en cociente un 1. En ese momento, el 1 ya no podremos dividirlo entre 2, ya aquí no habrá posibilidad de 1 entre 2, no se puede dividir, y por tanto, como no se puede dividir, como no se puede dividir, pues lo que hacemos es directamente el dividendo último lo ponemos ahí, que era, perdón, el cociente este, que lo hemos pasado dividiendo este cociente, lo ponemos aquí, como bit más significativo. Bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro el proceso. Entonces, si lo analizamos realmente, lo que tenemos que ir haciendo es divisiones, divisiones, divisiones entre 2. Siempre en este caso vamos dividiendo el número que nos dan, lo dividimos entre 2, lo que nos salga, el de la división entera, lo volvemos a dividir entre 2, lo que nos salga lo volvemos a dividir entre 2 y así sucesivamente. ¿Cuándo paramos? Bueno, pues pararemos cuando la división nos dé un 1, ¿vale? Un 1. Es decir, mientras que tengamos ahí el dividendo, porque el cociente pasa a ser en la siguiente división, el cociente de la primera pasa a ser el dividendo de la segunda división. Y entonces, hasta que aquí tengamos un 2, cuando tengamos un 2, pues ya sabemos que es 1 y no podremos seguir dividiendo. Nos dará cociente 1 y el 1 ya no podemos seguir haciéndolo. Bueno, ¿eso cómo lo vamos a llevar a un script? Bueno, lo vamos a llevar de una manera bastante sencilla. Empezamos como siempre poniendo nuestra cabecera y en este caso vamos a hacer una pequeña comprobación inicial, ¿vale? Le vamos a decir que queremos comprobar que tenemos un parámetro. Ese parámetro va a ser obligatorio. Voy a ponerle el espacio aquí, si no nos va a fallar.
Como veis, yo siempre pongo la estructura completa. Es una buena costumbre poner la estructura y después escribirlo de dentro, porque si no nos podemos ir liando. Lo siguiente que voy a hacer es esta línea que ahora os la explico. Fijaros. A ver si la hago de una tacada. La voy a escribir. Menos de 0,9 barra más y dólar, comillas simple, cerramos las comillas, EQ 0. Esto que aparentemente podemos echarnos las manos a la cabeza, pues ahora veremos para qué sirve. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Esta línea de aquí, la voy a marcar, esta línea de aquí, ¿qué es lo que me va a hacer? Bueno, a esta línea aquí le vamos a pasar a través de una tubería el $1, es decir, el parámetro que le hayamos puesto, y lo que va a comprobar es que cumpla con una expresión. ¿Qué es lo que nos dice esta expresión? Bueno, pues esta expresión lo que nos dice es que tiene que coincidir con una expresión del tipo una cadena que empieza por un número entre 0 y 9 y termina por un número entre 0 y 9 que se repite de forma un número indefinido de veces, pero que termina también en un número entre 0 y 9. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos comprobando es que solo hay números en la cadena. Al final la comprobación lo que nos está diciendo es si es un número entero positivo o si no es un número entero positivo. Bueno, pues si nos sale 0, es decir, si no se cumple, es decir, no hay ninguna, la cadena no hay ninguna cadena que cumpla eso, es decir, la cadena no tiene, pues entonces aquí lo que tendríamos que poner es un mensaje diciendo que el parámetro no es un número, ¿vale? Porque esto es lo que nos va a comprobar que se cumpla y nos va a devolver en cuántas ocasiones se cumple en el fichero. En este caso el fichero es este y solamente contiene un valor, con lo cual solo me puede devolver o un 0 o un 1. Con lo cual, si fuera correcta, podríamos comprobar también aquí que es 1, eso querría decir que es un número. En este caso ponemos un 0 para indicar que no lo es. Bueno, y aquí tenemos el siguiente paso. El else, ¿qué quiere decir? Que estamos ante un número. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el else? Si lo que le hemos pasado es un número, pues lo vamos a convertir. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una variable que se llama binario. ¿Binario qué va a contener? Binario va a contener mi número binario. Lo voy a crear como una cadena. Aunque son ceros y unos, lo vamos a crear como una cadena. Y si nos fijamos, voy a poner aquí esta tabla para que la tengamos como referencia. Lo primero que voy a hacer es coger el número que le hemos dado y pasarlo como dividendo, ¿vale? Yo siempre voy a hacer el mismo proceso. El dividendo lo divido entre el divisor, en este caso el divisor es 2, lo divido entre 2, me dará un cociente y un resto. Entonces necesito por un lado un binario. Y el dividendo le voy a asignar el valor de $1. Ya explicaré por qué lo asigno, al final explicaré para qué me sirve el asignarlo aquí en lugar de asignarlo directamente abajo. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, pues, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que hacer un bucle, ¿vale? En el que se va a repetir siempre lo mismo. Es decir, aquí voy a hacer un bucle de tipo while mientras. Y aquí le voy a poner la siguiente condición. Dividendo sea mayor o igual que 2, ¿vale? Pues mientras que se haga eso, voy a hacer una serie de cosas. ¿Por qué dividendo mayor o igual que 2? Pues fijaros, dividendo inicialmente va a valer, en mi ejemplo, 23, después va a valer 11, después va a valer 5, que es el cociente de la división de 11 entre 2, 5 entre 2 es 2, con lo cual dividendo va a valer 2. Aquí todavía podríamos dividir, volveríamos a dividir entre 2, el cociente me da 1, que pasaría a ser el dividendo. ¿Y qué le ocurre? En este caso ya no puedo dividir. En el momento que dividendo no es 2 o más de 2, no puedo seguir dividiendo porque no me sale ningún número entero. Con lo cual, ese sería el criterio de parada. Mientras que este valor sea 2 o más de 2, pues yo voy a poder ir dividiendo. Y ahora la cuestión es, ¿y qué hago en cada vuelta? Bueno, pues en cada vuelta lo que hago es el cociente, calculo el cociente, que es una variable que me estoy creando en este momento y ya la tengo creada para el siguiente. Lo que hacemos es el dividendo lo divido entre 2. Esa división es una división entera, es decir, ese cociente me va a dar un número entero. Y por otro lado,
el resto también lo calculo. El resto que sería el dividendo, el valor del dividendo, módulo 2. Con esto obtengo estos dos valores, cociente y resto. Y por último, ¿qué es lo que hago? Binario. ¿Qué va a valer binario? Bueno, pues binario, que en este caso vale la cadena vacía, lo que le voy a añadir es el valor del resto. ¿Dónde? ¿Vale? Si esto es binario, el valor de binario, ¿dónde se lo añado? ¿Delante o detrás? Pues se lo añado aquí, ¿vale? El resto. El resto se lo añado a binario. ¿Veis cómo lo pongo? Lo pongo las dos cadenas seguidas, porque como hemos definido que es cadena de texto, pues lo que hago es concatenar resto y binario. Cada vez que se encuentre un dólar, lo va a sustituir por el valor. Con lo cual, en la primera vuelta me lo va a sustituir por cadena en blanco y un 1. Por lo tanto, me va a poner un 1 y una cadena en blanco, o sea, un 1. En la siguiente vuelta, que ya había un 1, me va a poner este 1, pero la parte de delante, y se va a quedar así, ¿vale? Entonces, bueno, pues así lo vamos a ir viendo poquito a poco. Pam, 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 pam. Lo siguiente que tengo que hacer, una vez que le he pasado el binario, lo he pasado o sea, lo he escrito aquí. ¿Qué es lo siguiente que hago? Pues le digo, el dividendo ahora va a ser el cociente que acabo de calcular. Con lo cual, el valor de dividendo, ¿vale? Lo pongo sin dólar porque estoy asignándole un valor, será lo que valga cociente. ¿Vale? Es decir, lo que hago es asignar este valor, se lo asigno aquí. ¿Vale? Y con eso, ¿qué hago? Terminar la vuelta, porque entonces, una vez que ya tengo el dividendo aquí, lo que hago es volver a empezar el while y comprobar. En este caso de comprobaría, ¿11 es mayor o igual que 2? Sí, pues entonces hago 11 entre 2, el cociente me saldría 5, el resto me saldría 1, ¿vale? El resto me saldría 1, añadiría el resto delante de lo que ya valga, es decir, si aquí hay un 1, me lo añade aquí delante, un 1, este 5 lo copio como dividendo y vuelvo a empezar, pam, 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 ¿vale? Por último, ¿qué es lo que hago? Cuando ya he terminado, voy a quitar esta línea de aquí, que está muy fea. Por último, cuando ya he terminado, ¿qué es lo que me falta? Es decir, cuando ya he dividido 2 entre 2, me va a dar 1, el resto 0, dividendo me va cociente, que es 1, lo paso a dividendo, aquí, y llego y digo, ¿dividendo es mayor o igual que 2? No, no es mayor que 2. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que he terminado de dar vueltas. Solo me faltaría añadir este cociente, ¿vale? Ese cociente, añadirlo, que es este cociente, se lo hemos asignado a dividendo, lo añadimos al principio, a la parte más significativa, al valor más significativo. Por último, lo que nos faltaría es añadir ese último cociente. Binario sería igual a, en este caso, dividendo y lo que valga binario, ¿vale? Podríamos poner aquí también cociente, sería a lo mejor más intuitivo, ¿vale? Cociente. Y en la mayoría de los casos funcionaría, porque como lo último que hago es poner este cociente, pasarlo a dividendo, pues cociente valdría 1, se lo asignaría a dividendo y añadiría aquí el cociente, la habría calculado. Pero ¿qué ocurre? Fijaros en esta situación. ¿Qué ocurre si yo lo que voy a pasar es el número 1 a binario? Llegaríamos aquí, binario sería cadena vacía, dividendo sería 1, ¿vale? Dividendo sería 1 y entraríamos y diríamos, ¿dividendo es mayor o igual que 2? No. No, y entonces nos iríamos aquí y no haríamos nada de lo de dentro. ¿Y qué haría? Unir a la cadena vacía que tenemos aquí, vamos a representarla así, a la cadena vacía le añadiría delante el cociente. ¿Qué valor tiene el cociente? Ninguno, porque no hemos entrado aquí y el cociente se calcula solo dentro. Por eso, en esta ocasión, aquí ponemos dividendo, ¿vale? Porque dividendo tiene la cadena inicial también. Entonces, dividendo vale 1. Si es 1 o 0, el valor que tengo que añadir aquí sería el 0S o el 1 en el otro caso que hemos hablado, ¿vale? Esto simplemente es para que funcione bien para el valor 0 y para el valor 1 decimal. Bueno, pues yo creo que con esto lo único que nos faltaría es comprobar con un eco si binario tiene un valor correcto. Pues vamos a verlo.
lo guardamos. Y aquí le vamos a cambiar los permisos. Deck to bin. Y lo ejecutamos. Vamos a ver deck to bin. Vamos a ver qué valdría el valor. Vamos a comprobar que el valor 1 en binario es 1, el valor 0 en binario es 1 y el valor 2. El valor 2 es un 10 y el valor 255 pues sería todo unos, por ejemplo. Y 254 pues uno menos. ¿Lo veis? Con lo cual lo está haciendo correcto. Como veis, el script es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. Lo único que tenemos que darnos cuenta es de cómo funciona la división. Como siempre decimos, esto es lo más importante, tanto en script como en cualquier tipo de programación, es intentar analizar el funcionamiento, intentar conseguir sistematizar las operaciones que hace y llevarlas a un lenguaje, en este caso al lenguaje de script. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya servido el vídeo, que os haya aclarado dudas, que os sirva para seguir aprendiendo y si os ha gustado, pues por supuesto, volver a darle a like como hacéis siempre con los vídeos y suscribiros al canal y así yo también tengo una motivación para seguir montando más vídeos para vosotros. Un saludo.